En el libro de Juan, en el capítulo 15 y el verso 5, la palabra de Dios dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Me encuentro en la ciudad de Monitor, en el bello estado de Oregon, en Estados Unidos, y es precisamente aquí donde queremos iniciar la primera parte de 3 episodios que queremos compartir con ustedes, apreciados amigos y hermanos. Este es un viñedo que pertenece a una familia originaria de Rusia. No sé cuántos años tendrá, pero es propicio para que hablemos acerca de cómo se origina la obra de Dios en este hermoso estado de Oregon. Es únicamente cuando establecemos esa relación íntima con el Señor que tenemos el deseo de compartir este mensaje con los demás. Me ven abrigado porque a pesar del sol que nos acompaña, la temperatura ha descendido bastante, estamos casi a 3 grados, está bastante frío. Hablábamos acerca de Jesús la vid, nosotros los pámpanos, y si llevamos buen fruto, que es nuestra misión, comunicar a otros a Cristo Jesús como la única opción de salvación, estamos en el lugar correcto en Oregon. Ningún otro lugar mejor que este, porque es aquí, exactamente en este lugar, en donde inicia la predicación del mensaje del tercer ángel. Este edificio que está a un costado mío es original, poco más de 100 años atrás. El campanario sigue siendo también la misma campana, y es importante para la iglesia adventista. Este templo aún es funcional, aún se reúnen los hermanos sábado a sábado. Pues hay algunas modificaciones, como por ejemplo las gradas no son las mismas. Sin embargo, sí puedo decirles que tocar estas puertas, entrar por este templo, arroba el corazón de cualquier misionero y de cualquier pastor o cualquier miembro de la iglesia adventista del séptimo día, porque en muchas ocasiones, sin duda alguna, la principal escritora de la iglesia adventista del séptimo día, Elena G. White, entró a este templo y predicó. Algunos de sus mensajes, todos ellos inspirados por el Señor, fueron el primer foco de luz que comenzó a iluminar a este hermoso estado, al estado de Oregon. Un estado en el cual más adelante podremos ver que la hermana White se siente inspirada por el Señor para decir que Dios lo ha bendecido grandemente. Así que este es tan solo el primer episodio de lo que queremos compartir con ustedes. De una manera muy íntima, hoy nos encontramos visitando en casa a un amigo de hace bastantes años, el pastor Osvaldo Villalobos. Nos encontramos en la ciudad de Hillsboro, así es, correcto, en el hermosísimo estado de Oregon, un estado que sin duda alguna ha sido bendecido por Dios. Oh, muy lindo. Ya. Gracias, Osvaldo, por recibirnos en tu casa. Gracias a ti. Ustedes lo ven vestido de civil, así les pedí que estuviera. Es la faceta más personal de un pastor, ¿no? A mí me encanta, así que perfecto. Gracias por pedirme eso. Gracias por atendernos. Qué placer verte de nuevo. Gracias, Osvaldo. Ahí estamos para la iglesia adventista de Zona 15 en el programa de Escuela Sabática. Así que un saludo para ustedes allá. Oye, tú eres costarricense, ¿no? Costarricense, imagínate, pero en el año 86 vine para acá con la idea de estar 2 meses. Tenía más de 10 años de no tener vacaciones y vine para estar 2 meses. Pero el Señor me cambió los planes, y fue así, el Señor me cambió los planes, porque yo nunca vine a quedarme. Fíjate que no eres la primera persona que escucho eso. Right. Con muchísima frecuencia he escuchado eso que dicen, no, yo solo iba por un mes, y se quedaron haciendo una vida acá. Y ya son casi 34 años. ¿Tus hijos nacieron acá entonces? Sí, nuestros hijos nacieron en California, en la ciudad de Riverside. 2 varones, tenemos 2 varones, Oswald y Brian. Ya los 2 casados, el menor nos dio un nieto de 3 añitos y medio, así que disfrutando. Sí, hablando con el director de la obra hispana, el pastor David Pasca, oye, ¿has sufrido tú de estrés por el ambiente, la atmósfera, que siempre está algo grisácea aquí en Oregon? Right. Mira, sé de compañeros que han tenido que buscar un cambio
porque han sentido que el ambiente, el weather, el clima, sí, les afecta porque pasan 9 meses nublado con lloviznas. Pero en lo personal a mí no me ha afectado del todo. Al contrario, el ministerio trae muchas responsabilidades y son muchas cosas las que hay que tratar, y solamente el hecho de tener este clima me relaja y me tranquiliza. Así, para mí ha sido de bendición. Claro. Compartíamos con algunos hermanos en las iglesias que hemos visitado. Yo no entiendo por qué un amigo en común que tuvimos, el pastor Samuel Tahay, me decía, Carlos, le parecerá increíble, pero el estado de Oregon es uno de los más difíciles para el evangelio. Sí, y parece increíble considerando la belleza natural que habla acerca de las maravillas de un creador, ¿no es cierto? Sí, tristemente aquí en el estado de Oregon, especialmente en las ciudades grandes, Portland es quizás la más significativa. Quizás por el tipo de gobierno que hay, pues no vamos a entrar en detalles en ese sentido, pero es un gobierno que lo permite todo. Y uno de los dichos que hay para la ciudad de Portland es Keep Portland Weird, o sea, mantén a Portland raro, y permiten cualquier cosa, ¿verdad? Y eso hace que sea una ciudad muy, muy liberal, muy poco interés por las cosas de Dios. Así que obviamente es un reto. La hermana White decía, Dios ha bendecido especialmente el estado de Oregon, ¿no? Los paisajes, las cataratas, sí, es increíble. Los ríos, acá, ¿no? El verdor. Es interesante, nosotros estamos aquí en Hillsboro a más o menos unos 162 pies sobre el nivel del mar. Pero como es tan verde, hay tantos árboles, tantos pinos, la gente piensa que estamos en una montaña. Y no, en realidad estamos solo a pocos pies sobre el nivel del mar, porque es tan verde, es tan lindo, y la lluvia es lo que hace que sea así. Bellísimo. Muy, muy lindo el estado. Después de tantos años de ministerio, dame permiso de decirte, Osvaldo. Sí, por favor. Sí, no me digas, pastor, llámame a Osvaldo. ¿Verdad? Gracias. Después de tantos años de ministerio y en el lugar tan hermoso en que se vive acá, ¿tú considerarías de que Oregon puede estarte hablando acerca del poder de la resurrección y de la vida en Jesús? En realidad, donde no solamente Oregon, pero donde sea que nosotros vivimos, en el ambiente que nosotros podamos estar, yo creo que es un tema que siempre debe estar presente en la vida de todo cristiano. De ese poder, de esa seguridad del poder de que tenemos a nuestro Salvador, que un día resucitó de los muertos, y que nosotros guardamos la misma esperanza. ¿Tienes necesidad de esa esperanza, de abrigarla? Seguro que sí. Yo creo de corazón que todo cristiano, si nosotros pensáramos más en el sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección y en la segunda venida del Señor Jesús, nosotros seríamos muy diferentes cristianos de quizás de lo que somos en este momento. Porque son temas básicos, necesarios, que nosotros necesitamos entender y vivir por ellos. La pandemia ha golpeado muchísimo a todos los países, a nosotros en Guatemala de una manera bastante fuerte. ¿Te ha golpeado la muerte? ¿Ha visitado tu familia? Sí, seguro. Bueno, desde niño recuerdo la muerte de mi abuelo, recuerdo la muerte de mi abuela por parte de mi madre, y hace 15 años atrás la muerte de mi madre. Y para mí eso fue una experiencia, aparte obviamente de lo doloroso que fue, pero fue una experiencia muy significativa, porque en el ministerio, cuando un miembro de mi iglesia o familiares de miembro de iglesia moría, me tocaba tener el servicio fúnebre, yo trataba de ponerme al nivel de ellos en su situación, y lo hacía de corazón, tú sabes, de expresarles mi dolor. Empatía, exacto, ¿no? Sentir empatía por la situación. Pero Dios sabe por qué permite las cosas, aún en las situaciones más difíciles que pasamos. Porque después de que mi madre muere, cuando me tocó atender servicios fúnebres, ya era otra historia. Porque ya yo lo había experimentado. Ese dolor que antes miraba en otros, ahora yo lo había atravesado. No te era ajeno. Exactamente. Y entonces llega a ser más significativo lo que uno dice, lo que uno expresa. A pesar de que uno lo hacía de corazón antes, no por querer sencillamente impresionar,
pero viene a ser una difícil, una sea, experiencia transformadora. No es lo mismo lo leído que lo vivido. Exactamente. ¿No? Y sabes, Carlos, que así lo miro en cualquier otra experiencia de la vida. Dios nos ha permitido a nosotros como familia tener situaciones difíciles económicas, aún en el ministerio, porque personas piensan, el pastor siempre está bien. No, sí. Cuando los hijos están estudiando, lo que hay que pagar, especialmente aquí en los Estados Unidos y en nuestros países, en el contexto, algunas veces pasábamos situaciones difíciles. Había que poner prioridades, y la prioridad eran los hijos, para que tuvieran una educación cristiana. Y Dios permitía todo eso para que cuando un miembro de iglesia se acercaba, pastor, estoy pasando esta situación, tú podías decirle de corazón, yo he estado allí, yo sé lo que es esto. Dios nos sacó adelante y te va a sacar también a ti. Cuando me hablas de situaciones económicas difíciles, se me viene inmediatamente a la memoria lo que estábamos recién conversando. Has estado de alguna manera apoyando un ministerio en Etiopía, ¿no? En situaciones de pobreza infantil. Háblanos un poquito sobre esto. Seguro. Sí, ¿cómo inició todo? Recién llegado a la conferencia de Oregon, hace 12 años atrás, fui con un amigo, quien era el director de comunicaciones de nuestra conferencia, Gary McLean. Me pidió que fuera con mis cámaras para hacer una interview de un doctor y una entrevista y esta persona que lo conocía en ese momento, Jim Reynolds. Y resulta que él fundó un non-profit, ¿verdad? Algo sin fin de lucro. Sí. Y lo que él hace es que él viaja a países donde hay un alto grado de mortandad infantil. Y es interesantísimo lo que hacen. Ellos van a diferentes países, entre ellos India, Etiopía, África, diferentes países. Van también a las Filipinas, diferentes países. Entrenan a madres para cómo alimentar correctamente a sus hijos, cómo purificar el agua, pero también les enseñan a tomar la presión y hacer otro tipo de cosas de medicina básica. Entonces, cuando ellos regresan a sus villas, empiezan a comunicarse con los vecinos. Como mujeres tienen acceso a los hogares, el hombre no, por la cultura, y vienen a ser de gran bendición para otros y empiezan a compartir el evangelio a través de eso. Conociendo este ministerio, hace unos meses atrás, fue en julio, me encuentro con Jim Reynolds, el director del ministerio Unlimited, y fue tan interesante porque él iba a viajar a Nashville a hacer una grabación de un video de 3 minutos y medio y me dijo lo que le iban a cobrar. Y obviamente hacer vídeo y edición y todo eso es caro. Y tú estabas dentro de eso. Y yo estoy metido en esto hace muchos años. Entonces yo le dije, mira, yo siento en mi corazón que quiero ayudarte. Y si quieres economizarte eso, ven a mi casa y te lo grabo en mi estudio. Y me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Yo le dije, nada, solo tienes que estar dispuesto a venir a Hillsborough. Así que él se sorprendió y estaba muy agradecido. Y él vino y después trajo a un doctor. Él es cirujano ortopédico, John Anderson. Vino acá, le hice los videos a los dos juntos, después separados, se los edité, se los entregué todo. Y él estaba tan agradecido porque se había ahorrado varios miles de dólares con eso. Y cuando vino el siguiente viaje, que era justamente Etiopía, él me dijo, yo quiero que tú vengas con nosotros. Yo te voy a cubrir todo porque tú has hecho mucho más de lo que yo te puedo dar ahora. Fuiste para allá y específicamente en cortito, ¿qué hiciste? ¿Grabar? ¿Apoyaste el evangelismo? Mira, íbamos con dos ministerios, Ultimate Mission y también con It Is Written. Escrito está en inglés. Sí. La idea de este servidor, mi trabajo principal era filmar todo lo que se estaba haciendo. Porque cada día se estaba ayudando a un promedio de 160 personas necesitadas, que ellos no tienen cómo ir a médicos, no tienen los recursos. No tienen no saben ni cómo el agua, no hay acceso a agua pura. Yo miraba a las madres sacar agua de los pozos de agua de la calle, con tierra, y con eso cocinan, de eso toman el agua, tremendo. Y cada día un promedio de 160 personas con todo tipo de necesidades. Yo grababa todo lo que estaba pasando, porque después tenía que venir aquí a editar, a preparar todo con música, con todo.
Y cuando terminaba y yo sentía que tenía suficiente footage, suficiente material de video, entonces me ponía a ayudarles en lo que pudiera servirles. Pero era de no parar, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Realmente ignoro este dato, pero probablemente, espero así sea, nuestros países no están en ese extremo. Pero quizás sí sería bueno que nos pusieras un poquito en una de las listas de visitas con esta organización allá. Seguro. Para que nos lleguen a ayudar un ratito. Y sabes que es interesante que mencionas eso, Carlos, porque hablando con Jim hace unos días atrás, él me decía, ¿sabes qué he sentido en mi corazón? Quizás hacer algo así en algún país centroamericano. Y ahora tú me mencionas esto. Pues mira, las cosas no son coincidencias. No hay coincidencias. Para el Señor no hay duda. Y con gusto, yo puedo conversar con Jim, nos ponemos de acuerdo y quizás se pueda apartar un tiempo para ir para allá. Verdad, hermanos, perdonen que hable por ustedes, pero estoy seguro de que la Iglesia Adventista de Zona 15 estaría con los brazos abiertos para poder recibir. Sería un privilegio poder ir a apoyarles. Es un ministerio lindísimo. Nosotros miramos milagro tras milagro allá en Etiopía. Tremendo. Fantástico. Tremendo. Trasladémonos un poquito a Tierra Santa. Y volvamos nuevamente al tema central que nos ha estado ocupando la lección de escuela sabática, la resurrección. El sentido de la redención da lugar cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Un tema tal vez no muy conocido, y lo conversábamos en la celebración de fiesta de primicias. Se levantan también como primicia muchos, no todos, muchos es el término correcto, muchos que supongo creyeron en ese mensaje del Señor y se levantan anunciando que tarde o temprano, cuando el Señor venga, así sucederá. Tú que has estado ahí, ¿cómo ves esto? ¿Cómo podrías trasladarnos un poco la experiencia de lo que probablemente pasó por tu mente al decir, en este lugar se abrieron los sepulcros? Ir a Israel para mí fue un privilegio grande. Si hubiera sido por mi propia cuenta, nunca hubiese podido ir. Fue a través de estar como evangelista asociado en el sureste de California que fui con el evangelista. Y me dio la oportunidad de conocer estos lugares. Y es una experiencia transformadora. No solamente de acuerdo a lo que nos habla la lección sobre la resurrección de nuestro Señor, sino estar en esos lugares donde nuestro Salvador vino y lo que estuvo dispuesto a pasar por amor a nosotros, por su misericordia para con nosotros y para entendernos a nosotros como seres humanos. Es impresionante. Y para mí era tremendo estar en esos lugares y después abrir la Biblia, leer la Escritura y poder visualizar ese lugar que antes solamente leíamos y no teníamos la menor idea, yo no tenía la menor idea cómo lucía. Vino a ser transformador para mí. ¿Afianzó tu fe y tu esperanza de volverte a encontrar con mami? Definitivamente. Es lindo saber de que desde el punto de vista de las consecuencias del pecado, donde todo terminaba en la muerte, con la venida de nuestro Señor y su resurrección, nosotros guardamos la bendita esperanza, no solo de que un día nosotros seremos levantados por el poder de nuestro Señor, sino encontrarnos una vez más con nuestros seres queridos, y eso es algo muy especial. ¿Sabes que lo bueno de esta entrevista, Osvaldo, y apreciados hermanos, es de que absolutamente nada de lo que estamos hablando tiene una preparación previa, sino que surge espontáneamente. Y por eso es de que le doy gracias a Dios, con la fe anticipada de que Él sabrá poner en tu corazón, en este instante, las palabras más adecuadas, que te invito a que por favor compartas con nuestra iglesia, con nuestros miembros, considerando la esperanza bendita de la resurrección. Amén, claro que sí, pues para mí es un gusto poderme comunicar con ustedes y agradecido a Carlos que teníamos tantos años de no vernos. En mi experiencia personal, el hecho de tener acceso a la Santa Biblia y las lindas promesas que encontramos allí, entre ellas la bendita esperanza de la resurrección, ha venido a transformar mi vida. Y yo quisiera animarles a ustedes para que hagan exactamente lo mismo. Vayan a la Escritura, estudien este tema. Es un tema muy especial, mucho más allá de lo que la lección pueda estarnos diciendo. Porque algunas veces nosotros vamos solamente a lo que nos dice la lección. Y para mí, en mi concepto personal, Carlos,
el estudio de la lección yo creo que se formó con el hecho de llevar de alguna manera al cristiano, en este caso a nosotros como adventistas, a que de alguna forma tuvieran material para que estudiaran la Biblia. Pero es solamente lo básico. Y lo lindo y a lo que les animo es que estudien lo que la lección dice, pero vayan aún más profundo. Dig a little deeper, dice un canto en inglés que cantábamos en Costa Rica con el profe Andreane. Hay que ir más profundo y eso transforma nuestras vidas. Es una esperanza lindísima. No todo termina en la muerte, lo mejor está por delante. Y les animo, estudien, agárrense de esas lindas promesas, porque muy pronto vamos a tener la experiencia maravillosa, no podemos explicarla, de poder encontrarnos no solamente en las nubes de los cielos con nuestro Señor, sino con todos nuestros seres queridos y amigos, personas que quisimos tanto que han quedado atrás. Nos surge volver a verlos a ellos. Amén, así ¿Saben, es. hermanos? El pastor es polifacético porque también dentro del ministerio musical se desarrolló durante algún tiempo, yo lo conocí cantando, y guardo la esperanza de que para este próximo año podamos contar con la visita del pastor Osvaldo Villalobos y esté con nosotros compartiendo una semana y bueno, amén. Y también entonces con el ministerio, ¿no? Seguro, vaya a ayudar seguro. Vamos a planear, claro que sí. Así que en el nombre de Dios, muchísimas gracias, con Osvaldo, gusto. por recibirnos en tu casa. Con gusto, y Carlos. Seguimos entonces compartiendo con ustedes algo de nuestra visita en el maravilloso estado de Oregon. Amén. He querido terminar este breve recorrido que hemos hecho por el impresionante estado de Oregon en nada menos que las sorprendentes cataratas de Multnomah, que tienen su historia que más adelante vamos a poder hablar. Estamos a una temperatura exterior de 5 grados Celsius, pero quiero hacer referencia a la palabra de Dios. Me encuentro entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y los primeros versos. Y la palabra de Dios dice: en medio de la ciudad surge un río de agua que está viva como la que ustedes ven en este río, porque está ligeramente alcalina, 7.427, hay una constante corriente que al ser mineralizada por las piedras es al mismo tiempo magnetizada por la fuente polar que hay en la Tierra, al punto que ustedes podrán ver incluso los salmones que están acá mismo en un hábitat totalmente natural. Es a esta fuente de agua como la misma corriente que el Señor ha querido ejemplificar cómo es Él dentro de nosotros a través de la fuerza de su Espíritu Santo. Así que vamos a encontrarnos más adelante con la hermosa historia que para la Iglesia Adventista hay en este lugar, el precioso lugar de las cataratas de Multnomah. El 28 de junio de 1884, en la parte de enfrente que no estamos viendo ahora mismo, que es donde pasa la carretera, se detiene el tren por solicitud de la más afamada escritora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la hermana Elena G. White. Ella camina hacia acá y escribe que es extraordinaria la forma en que Dios se ha excedido en bendición con el hermoso estado de Oregon cuando vemos caer a una altura de casi 60 pisos de altura lo que se le considera, se le llama el velo de novia, la catarata de Multnomah. En aquel puentecito que ustedes están viendo, ahí hay una foto, la única inédita, en donde ella se detiene a contemplar hacia el horizonte, desde donde se ve también el río Columbia, que da afluencia a toda esta agua que ustedes están viendo. Y expresa lo siguiente: Dios ha bendecido el estado de Oregon y este es el mejor lugar para que podamos comprender cuán grande es Él y cómo es que el cielo, la naturaleza y el firmamento declaran la obra de sus manos. Y esa caída que ustedes ven de agua es una oxigenación que hay y creadora rica en iones negativos. Por esa razón es de que la atmósfera que se respira es incluso benéfica para los que son asmáticos y el ambiente que se siente es de paz y tranquilidad. Fuimos diseñados para estar en un lugar así. Así que ahora mismo, dentro de unos minutos, vamos a mostrarles cómo es la vista desde ese puentecito. Estamos aproximadamente como a unos 40 metros de altura
El clima está lluvioso, la temperatura ha descendido aún todavía un poco más. Ya en las partes de las montañas de frente se ve lo que es el pronóstico para los próximos días, que estará nevando. Pero el punto aquí importante para compartir es que en este fue el puente, más o menos un poco más para allá. La hermana White se detiene acá. Hay una fotografía que toman de ella en donde, viendo hacia la parte de enfrente, divisa el río Columbia y exclama, al igual que Salmo 150, que todo lo que respire alabe a Jehová. Y es desde aquí, desde el estado de Oregon, y el impresionante, imponente caída de agua de Multnomah, de las cataratas de Multnomah, que, apreciados hermanos, la escuela sabática les está deseando a todos ustedes que tengamos un extraordinario año. Bendiciones.